Cuando el Estado está ajustando con el gasto social. Yo creo, tenemos un drama de educación, de salud y de todo orden. Bueno, la primera cosa es tranquilizar a la ciudad. Todavía los casos que tenemos no son autóctonos, estamos en una etapa de prevención. No hay una vacuna hoy que contemos con una vacuna ni con un medicamento especial. Acá lo más importante de la prevención es la conducta y decirle al vecino cómo tiene que cuidarse. Bueno, ahora tenemos que armar una agenda que incluye visitas de una delegación del Reino Unido a la Argentina, que incluye cada uno de los distintos temarios que tenemos que seguir. Y hacía 12 años que un primer mandatario nacional no se encontraba en Davos, en Suiza, y ahora está Mauricio Macri. Por eso esa fotografía que veíamos con David Cameron. Les voy a contar con quién estuvo, porque bueno, él tiene pautadas 19 entrevistas de media hora y 9 de 15 minutos. Acá estuvo con David Cameron, que es la foto que se mostró esta mañana, que fue muy importante, por cierto, porque nosotros todos los años presentamos ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas una moción para mantener vigente justamente nuestro reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Si no lo presentamos, la moción se cae, digamos. Y hay resoluciones también de este organismo internacional pendientes al diálogo que todavía no se produjo, con lo cual creo que la frase más importante debajo de esta foto, que además fue propiciada por Mauricio Macri para mostrar este encuentro, era que justamente se comenzaba una nueva etapa en el diálogo. Más allá, que después lo vamos a hablar con Diego Morán, desde Gran Bretaña lo que se sabe es que se va a sostener la autodeterminación de los pueblos, y eso se basa en un referéndum que fue realizado en las Islas Malvinas, por lo cual los malvinenses quieren pertenecer a Gran Bretaña. Pero eso es un tema que después vamos a desarrollar porque tiene que ver con el tema político. Ahí lo tenemos entonces a Mauricio Macri y Joe Biden. Joe Biden es vicepresidente de los Estados Unidos, pues le vamos a contar por qué no estaba Barack Obama. No suele ir tampoco a estos foros económicos mundiales que se llevan a cabo en Davos. Puede ser que viajemos de acá a fin de año sin visa a los Estados Unidos, uno de los temas, pero lo que quiere a la Argentina es hacer negocios y que vengan inversiones a nuestro país. Y otra foto también con Netanyahu, el primer ministro israelí, ciencia y tecnología, los principales temas. Pero también la concreción de una visita a la Argentina por parte del primer mandatario francés, François Hollande, quien visitará también Uruguay y Perú, con lo cual lo vamos a tener en nuestro país. Y se espera también próximamente un acuerdo para tener un encuentro cara a cara entre el presidente Mauricio Macri y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y mañana el presidente Mauricio Macri va a hablar ante un organismo que se ocupa de gestionar negocios entre distintos estados y también empresarios. Esto es importante desde ya. Es el International Business Council y allí la Argentina va a estar presente. Él también estuvo presente, digamos, en varias reuniones con CEOs de empresas muy importantes, entre ellas multinacionales. Se ha conseguido, por ejemplo, $1.000 millones de inversión de acá a 4 años de Coca-Cola. Esto también con la compañía Dow Medical, que lo que se ocupa sobre todo también es de generar un polo petroquímico en Bahía Blanca, además de otras gestiones, por ejemplo, con Shell, y además recordemos que el ministro de Energía de la Nación ha sido presidente de Shell. Julián Guarino, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? Qué elegante. Bueno, muchas gracias. Venido, Vos también, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, mostraba las fotografías de la representación de los negocios que queremos hacer. Sí, impresiona, ¿no? Porque son todos líderes muy importantes en el mundo y también con quienes se ha encontrado en el día de hoy, de empresas como el caso de Shell, se juntó con la reina de Holanda, el primer ministro también Mark Rutte, el primer ministro holandés, y también muchísimos empresarios. Ojo con la foto, Sergio Massa, del Frente Renovador, estaba presente en la reunión con David Cameron. Sí, estuvo presente en las principales reuniones, también en el caso de Joseph Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, en este gesto de apertura política, por lo menos desde el gobierno nacional, dicen: nosotros queremos mostrar que la política interna de la Argentina se resuelve cuando tenemos que tratar los grandes temas, los temas de política exterior. Vos sabés que la gestualidad corporal, estaban analizando el lenguaje corporal. Vos sabés que en realidad
todavía tiene más incidencia ese que el verbal. Se calcula, ¿no es cierto?, para los que hacemos media training, que solamente el 7% es lenguaje verbal y el resto es lenguaje corporal y tono de voz, que se llevan, imagínense, si les hablé del 7%, el resto es el 93%. Si fíjate las manos ahí del presidente, por ejemplo, de Mauricio Macri, ¿no? Haciendo una especie de círculo, relajado Massa, relajado Biden, y después hay algunas otras interesantes. Esta es muy elocuente, porque cuando se supone que se ponen las dos manos una encima de la otra, implica mucha cercanía. Yo no sé si realmente la había. Pregunta. ¿Por qué lo pones tan en duda? No, digo, no sé cuántas veces se vieron. No, te permito todas las dudas que quieras. Sí. Digo, pero me parece un gesto un poco más de los Estados Unidos hacia la Argentina, y por supuesto para Macri es realmente, me parece a mí, un buen momento, un buen gesto. Lo incluimos a Diego Morán para hacer el análisis político, porque decíamos que estaba John Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, pero no Barack Obama. No suele ir, ¿no es cierto, a Davos, Diego? No, Barack Obama no fue desde, en los casi 8 años en los que es presidente de los Estados Unidos. Tampoco suelen ir, o fueron a Davos los otros presidentes, ¿no? George Bush padre, George Bush hijo. Ronald Reagan en la década del 80 hizo una videoconferencia. Al que le encantaba ir era Bill Clinton. ¿Sí? Ese no se perdía nada. Década del 90 tenía dos grandes motivos. Primero, la economía de Estados Unidos era floreciente, divina, y a él aparte le gustaba estar también allí en medio de los flashes, porque se sabe que en Davos no solamente van empresarios y van presidentes, primeros ministros, etcétera, sino también van muchas estrellas de Hollywood. En su momento iba Bono en la década del 90. ¿Ah, sí? Sí, claro, para ir con su mensaje de economía social, etcétera. Y bueno, por eso es que es una cuestión de gustos, ¿sí? Lo que tengo una interpretación respecto a lo que recién hablaba, ¿no? De el saludo de Joe Biden. Ahora lo ponemos. Yo no sé si había tanta, tanta confianza. Esa foto anterior era Joe Biden mirándolo a Mauricio Macri, ya lo vamos a pasar, ¿eh? Estábamos hablando del lenguaje corporal, porque viste que en las fotos también los primeros mandatarios que están entrenados en coaching aprovechan el momento que le sacan la foto, porque esa foto recorre el mundo. Nada está librado al azar, ni el color de la corbata. Bueno, en esta foto yo creo que Joe Biden lo que demuestra es una felicidad enorme por el cambio de rumbo. Estoy hablando desde el punto de vista estadounidense. Desde el punto de vista estadounidense, están contentos con la cercanía este giro, a Estados Unidos. La cercanía al mundo en general, a los Estados Unidos en particular. Yo creo que Joe Biden no lo conoce tanto a Mauricio Macri. Sí tiene una cierta confianza, después en el video se puede ver con Sergio Massa. Confianza, un trato un poco más cercano. Pero este gesto yo creo que es algo así como, qué bueno que ganó usted. Desde el punto de vista de los Estados Unidos. Ustedes saben que había mucha preocupación en los Estados Unidos, y la hay todavía, con el famoso eje bolivariano, que viene de la época de Chávez, ahora con Maduro, Correa, Evo Morales, y Cristina, incluía también a la Argentina, y en ese sentido yo creo que están un poco más contentos. Claro, lo que pasa, si es bueno o malo, no sé. Que con este gobierno cambia la mirada de la política exterior, o sea, se desplaza el foco de atención de Rusia y China y se mira a los Estados Unidos, la Unión Europea. De hecho, lo que se pretende también, y hay algunos países que es lo que van a hacer, como abrirnos una puerta hacia la Unión Europea, que fue, digamos, uno de los ejes principales también de los argumentos de Mauricio Macri cuando se reunió con Dilma Rousseff, nuestro principal socio en el Mercosur y en la región, pero sabemos que también Brasil está pasando por un momento económico muy malo, ¿no es cierto?, con una caída del Producto Bruto Interno, lo cual nos genera a nosotros también caída de las exportaciones hacia ese país, con lo cual nosotros tenemos ya una mirada hacia la Unión Europea. Digo, la Argentina ya está mirando más allá del Mercosur, ¿no? Sí, decían que en algún momento que Brasil en años previos había sido, de alguna manera, el mercado más seguido, y sus líderes habían sido tratados como en este caso el presidente Mauricio Macri este año, es decir, como los niños mimados, los que hay que seguir y de alguna manera también escucharlos y tener alguna entrevista con ellos. En este caso la Argentina es hoy uno de los focos, de los centros allí en el Foro Económico. Están Fausto Spotorno, quien es economista, Pablo Guaren, bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles han sido los mejores logros, digamos, de las reuniones que ha mantenido el presidente Mauricio Macri hasta el momento? Mira, yo creo que el principal logro es poner a Argentina hoy en el mapa de los posibles países en donde invertir, ¿no? Más allá de las reuniones con políticos internacionales, que es un acercamiento a las principales economías del mundo, lo más importante tal vez esté en reunirse con las empresas y mostrar a Argentina como un país donde se puede invertir perfectamente, ¿no? Bueno, $1.000 millones de Coca-Cola en 4 años.
No, es una compañía que hace mucho tiempo que está en Argentina, ¿no? Sí, y es una compañía que ha tenido una inversión en Argentina históricamente muy importante. Sí. Enseguida hay que acotar, en ese sentido, María Belén, perdón la interrupción. Sí. Las grandes empresas piensan no solamente en el cortísimo plazo de 1 año, 2, 3, sino en el mediano y largo. Me refiero a que este tipo de inversiones no es que lo decidieron el 10 de diciembre cuando asumió Mauricio Macri o el 22 de noviembre cuando ganó Macri, Sí. ¿no? Es una empresa que tiene casi 100 años de presencia en la Argentina y en todo caso lo que puede llegar a dar los encuentros de 15 minutos, hoy lo contábamos más temprano con Julián, es una suerte de empujón, ¿sí? Es una relación que ya venía girando y bueno, este tipo de encuentros, este tipo de denuncios le dan un empujón, es decir, Coca-Cola va a seguir invirtiendo. Claro. Pero para darle contexto, ellos invierten en la Argentina, no en Macri. Porque Coca-Cola estuvo antes de Macri y va a seguir estando después de Macri, se les aseguro. Claro. Pablo, digamos, ¿qué significa para la Argentina este acercamiento con CEOs de multinacionales o empresas que quieren invertir en nuestro país? Sí, yo, si me permiten, quería hacer referencia a un informe que salió esta semana muy interesante en el marco del Foro Mundial de Davos, donde dice que las 62 personas más ricas del mundo ganan lo mismo que el 50% de la población, el 50% más pobre de la población, 62 personas. Estamos hablando de un nivel de concentración de la riqueza y de desigualdad muy importante, y no solo eso, sino que cuando uno mira 2010, eran 322 las personas que ganaban lo mismo que el 50% más pobre. Es decir, que no solo hay una concentración brutal, sino que hay una tendencia a que esa concentración vaya creciendo cada vez más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que mirar el mundo que tenemos para pensar el país que queremos. Porque acá hablamos mucho del acercamiento al mundo, pero nosotros tenemos que pensar qué país queremos y si hay cosas del mundo que queremos reproducir o no. O sea, vos estabas más, digamos, conforme con la mirada hacia China y Rusia y esas relaciones comerciales que las actuales que miran más a Estados Unidos y la Unión Europea. A ver, para detallar un poco qué es el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial de Davos, porque por ahí lo presentamos, pero no dijimos bien qué es. El Foro Económico Mundial de Davos lo organizan las 100 multinacionales más importantes del mundo y convocan a distintos líderes empresariales y convocan a distintos políticos del mundo, ¿no? Figura muy importante de la política, ya lo vimos en las fotos. Bueno, ¿cuál es la intención? Y digo, cuando alguien organiza un evento, generalmente lo hace porque tiene un interés y porque busca algún beneficio de ese evento. Bueno, el interés acá entonces está puesto en lo que quieren estas multinacionales y estas grandes empresas del mundo. ¿Y cuáles son las recetas que tradicionalmente han salido del Foro Económico Mundial de Davos? Son recetas de apertura comercial, recetas de apertura financiera, recetas de flexibilización laboral, recetas de ajuste fiscal, que generalmente, y nosotros lo pudimos ver en Argentina, han sido recetas que no han funcionado muy bien. Y en este sentido, no es casual tampoco lo que dijo Prat-Gay ayer, que vamos a volver a someternos a las revisiones del país del FMI. Vamos a volver a someternos a las auditorías del FMI. Esas auditorías las hace el FMI para analizar cómo le va a cada una de las economías que son miembros del fondo. Y en base a eso, obviamente, el FMI hace recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Bueno, similares a las que dice el Foro Económico Mundial. ¿Vos, Fausto, lo ves así esto? Mira, ya a ver, primero, una corrección. El informe que sacó Oxfam no mide los ingresos, mide la riqueza neta. Entonces, de hecho, justamente y mide solamente una comparación entre los 62 personas más ricas del mundo, cuál es la riqueza total de ese 62% de riqueza del mundo, y la riqueza calculada, porque es una estimación muy difícil de hacer, del 50%. Cuando uno mira la distribución de los ingresos en el mundo, realmente viene mejorando, no viene empeorando. Y la relación de pobres se ha sobrecumplido la meta del milenio sobre pobreza en el mundo. O sea, que hoy tenemos menos pobres de lo que pensábamos tener hace 15 años. Eso en cuanto a la distribución del ingreso mundial. Ahora, el punto de Davos en realidad sí que está organizado por las empresas. Aquí la gran ventaja de ir a Davos para un gobierno es, bueno, me reúno con un montón de empresarios para que traigan inversiones, tratar de convencerlo, y cosa que me llevaría mucho más tiempo si lo tuviera que hacer uno por uno y ir a cada país y ver a todos los empresarios en cada lugar, ¿no? Vos lo que querés, perdón, lo que se quiere es traer inversiones para crear empleo, no es otra cosa. Sí. No, una cosa con respecto a lo del informe de la riqueza, digo, para mí es muy interesante medir la riqueza, pero cuando uno mira los ingresos, está el libro de Thomas Piketty, que se hizo muy famoso el año pasado, donde muestra justamente cómo en los últimos 40 años de la economía, la sí, pero Thomas Piketty no toma los ingresos, tuvo una concentración muy importante. ¿Solo toma países desarrollados? No toma los países. Es que justamente en Latinoamérica se dio un proceso inverso, que es muy interesante de analizar. Escuchame, Thomas Piketty toma solamente países desarrollados, entonces dice, ¿qué pasa con China? ¿Vos tenés en China? ¿Cuánta gente salió de la pobreza en China? En India, ¿cuánta gente salió de la pobreza en India? Y justamente cuando mirás las metas de milenio de la ONU, ves que la pobreza se ha reducido muchísimo. Y la extrema pobreza, que es lo más preocupante, está muy baja, está en mínimos históricos.
Entonces, en realidad aquí, es verdad que en el mundo dentro de los países se ha empeorado la distribución de los ingresos, pero a nivel mundial lo que ha pasado es que mucha gente que era muy, muy pobre, hoy está entrando en la economía mundial y tiene mucho más ingresos. Simplemente hay que tener en cuenta en China, cuánta gente, entre China e India, entre los dos tienen casi 3.000 millones de habitantes, un poco menos. ¿Cuánta gente salió de la pobreza en esos países? ¿Cuánta? Estamos hablando de miles de millones de personas. Claro, pero justamente son países que han adoptado ciertas políticas distintas al recetario neoliberal más tradicional que se vino llevando desde los 70 en los países centrales, que fue justamente donde creció mucho la desigualdad y donde Argentina aplicó un esquema de ese estilo que trajo un crecimiento de la desigualdad muy importante. Pero justamente es interesante marcar que en Latinoamérica, China se volvió extracapitalista. En Latinoamérica, los últimos 10 años, sí hubo un proceso inverso donde la distribución del ingreso empezó a mejorar. Ahora, a mí me parece que estas medidas que los organismos internacionales te piden para darte préstamos, que las empresas te piden para llevar estas inversiones, que supuestamente son la salvación de la economía, llevan a un incremento en la desigualdad. Y es sencillo de ver, a ver, cuando vos te piden apertura comercial y te están diciendo que hay empresas que probablemente no puedan sobrevivir a la competencia exterior, entonces va a haber un poco más de desempleo. Cuando te dicen flexibilización laboral, cuando por ejemplo, ahora Vidal, que quiso suspender las paritarias por decreto, bueno, te están sacando derechos como trabajador para proteger tu salario, eso empeora la distribución de la riqueza. Escúchame, cuando vemos la apertura financiera y vienen los capitales especulativos a invertir en Argentina porque se le sacan los controles para que antes, por ejemplo, tenía que estar un año, tenía un encaje de 30%, bueno, ahora esas limitaciones se le sacaron bastante, entonces también viene la especulación financiera. Y cuando hablamos de ajuste público, y también estamos hablando de un incremento de la desigualdad del ingreso. Entonces, esa tendencia positiva que se vio en Latinoamérica en general, me parece que hoy, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, por algunos cambios regionales, va a empezar a deteriorarse nuevamente. Primer punto, en la teoría económica, desde David Ricardo para acá, se sabe que la apertura económica, al contrario, genera mayor nivel de riqueza, no menor nivel de riqueza, porque los países se vuelven más competitivos y bajan los salarios. El trabajador, bajan los precios. El trabajador tiene acceso a precios más baratos cuando sale la economía, no cuando, no es que pierde trabajo, es más, trabaja en lugares más eficientes. De hecho, cuando vos mirás las economías más libres del mundo, son también las economías como yo pedí per cápita. Es al revés la relación. Sí, o sea, agarrás Corea del Norte, Venezuela y los países más pobres son todos países que se han cerrado. ¿Dónde ves? Si vos agarrás los países más abiertos, los países más cerrados, ¿dónde están los más ricos? ¿Entre los más cerrados o entre los más abiertos? Claro, pero Fausto, hablame, por ejemplo, de... Están entre los más abiertos. Países que se desarrollaron en el siglo XIX, siglo XVIII, intervención estatal fuertísima para ese desarrollo. Corea del Sur se desarrolla en el siglo XX con una intervención estatal fuertísima y un apoyo geopolítico de los Estados Unidos que no tiene nombre. Digo, entonces, en ese sentido, me parece que no fue el libre comercio el que llevó a ese... Corea del Sur se empieza a desarrollar cuando se sale de la intervención estatal. Cuando la industria crece en la intervención estatal. Pero escúchame, doy clases de política económica sobre la política de Corea del Sur y Singapur. Corea del Sur tenía, por ejemplo, una apertura económica que funcionaba en una lista negativa. O sea, que se decía, solamente se pueden importar estos productos. Sí, y hasta que no salió de esa lista negativa, se pasó a una lista positiva, no podía salir a crecer. Quiero también conocer su opinión respecto del Fondo Monetario Internacional, porque habiendo pagado, ¿no es cierto?, nuestra deuda, el Organismo Financiero Internacional, que es lo que se ocupó, digamos, el gobierno anterior en ese sentido, que era para evitar también un monitoreo técnico permanente, que cuando formás parte del Fondo Monetario Internacional, y sobre todo si tenés una deuda, los acreedores vienen, son países ya más poderosos y empiezan a meterse en todas las cuentas del país. Ahora, digamos, había quedado un monitoreo desde el punto de vista técnico que era ínfimo, ¿no es cierto? Sí, cuánta polémica, ¿no? También con respecto al Fondo Monetario, uno dice Fondo Monetario y se le enervan a todos los pelos, en mi caso no. ¿Cómo se les van a enervar los pelos de todos los economistas? Ya no, sí, por eso digo, porque el Fondo Monetario es como la figurita difícil realmente, donde muchos discuten. Yo creo que hay cierto consenso en que incluso el Fondo Monetario ha hecho un giro un poquito en lo que son sus políticas. De todas maneras, después podremos discutir si realmente esto se da o no. Pero en líneas generales, la frase de Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda, en las últimas horas diciendo la Argentina no tiene nada que esconder, bueno, obviamente abre todo un escenario y como vos decías muy bien recién, bueno, tuvimos algunos momentos, había o todavía sigue vigente cierto monitoreo de la cifra de Argentina. Sí, sobre todo con el índice de precios, que era, digamos, lo que criticaba el Fondo Monetario Incluso la Argentina le pide al Fondo Monetario, si no lo asiste en los últimos años, con respecto a lo que es su índice de precios al consumidor. Exacto, el IPC. Y aparte, si uno hace un análisis un poquito de los últimos años, el ministro Amado Boudou en su momento, el exministro Amado Boudou, también el exministro Hernán Lorenzino,
el exministro, incluso Axel Kicillof, todos se reunieron con el Fondo Monetario. Y lo que le pedían era, bueno, que no trascendiera demasiado las reuniones y, en segundo lugar, que no vinieran a la Argentina a hacer los análisis de los números, sino que lo hiciesen directamente en su escritorio y, en todo caso, si ellos querían seguir las cifras y querían hacer alguna consulta, que la hicieran. Ahora, tenemos algunas placas también, porque hay gente que ya tiene una posición tomada. Los invitamos a participar a través de las redes sociales C5N, como les dije antes. Les ofrezco mi Twitter personal, @mbelenaaramburu, y el nombre del programa, que es #numeral, la noticia del día. Pero por ahí necesitan información, quieren formar su propia opinión. Dale. Bueno, ¿cuántos países son miembros del Fondo Monetario? 188. Yo te voy a ir agregando algunos datos que no están acá y mientras vamos a hacer un resumencito de lo que está pasando en este momento. En principio, la Argentina volvería a permitir lo que es la auditoría del Fondo Monetario. ¿Qué significa esto? ¿Volverá o volvería? Volverá, y digo volvería porque en algún claro. Claro, porque ¿qué pasó? Durante las últimas horas el gobierno no salió a ratificar esto. Está en función de lo que fue una frase que le dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a la agencia Bloomberg. Y eso fue lo último que se dijo. Es como si, te lo dije, pero ahora dame un poquito más de tiempo. ¿No? Estamos perfecto. ahí. Pero, digamos, esto está. Como a vos no se te escapa nada, por eso, cuando usaste el condicional, dije, usé condicional porque en las últimas horas no hubo una ratificación, pero sí se lo dijo a la agencia Bloomberg. Perfecto. Y aparte uno puede, por todos lo que fueron las últimas señales, uno puede intuir que obviamente esto está presente. ¿Por qué viene una auditoría a la Argentina o por qué tendría que venir? Porque la Argentina es parte del Fondo Monetario, exclusivamente. Es decir, no hay nada más. Es decir, no le debemos dinero, le pagamos todo en el año 2006. Somos socios. Somos socios, es parte de un club. Hay 188 países y solo algunos a los cuales realmente las comisiones técnicas del fondo, las misiones, no van. Y uno de ellos es Venezuela, el otro es la Argentina hasta ahora. Ajá. La última vez que el fondo visitó la Argentina fue en mayo del 2005. Pasaron 10 años. Pasó mucho tiempo y no sé si te acordás, Anup Singh, había otros, había otros economistas que venían a la Argentina y se los seguían como si fueran estrellas de rock, ¿no? Sí. Las cámaras los seguían a ver qué te iban a decir, cómo iban a ver a la Argentina. La verdad que era una exageración total. 7 meses después Argentina le pagó toda la deuda al Fondo Monetario. 2006, enero, el presidente Néstor Kirchner decide pagarle $10.000 millones al Fondo Monetario, cash. Sí. Ahí 2006, ahí llegamos a los 10 años. 2006, le pagamos al fondo. ¿Por qué se le pagó al fondo? Y esto se discute todavía hoy. Muchos dicen... ¿Para qué? Bueno, de contestarlo vos. No, decime vos. Yo tengo mi opinión también. Claro, que va a ser para que no vengan, para evitar el monitoreo y los controles permanentes y además el condicionamiento a través del monitoreo de las exigencias del Fondo Monetario Internacional que ponían los acreedores, que son países mucho más poderosos. Claro, ¿qué te decían? Vos me debés 10.000 millones. Claro. ¿Qué vas a hacer en los próximos meses? Y mirá, voy a tratar de no ajustar tanto. No, si me tenés que pagar a mí, tenés que ir ajustando por ejemplo, un poco. achicar el gasto público. Claro. Y las jubilaciones no las aumentes. Exacto. Entonces, el expresidente Néstor Kirchner, ¿qué dijo? Mirá, lo mejor es, te cancelo todo y vos ya no me condicionás. Mucha gente cree que ahí se pagó la deuda externa. No. Pagamos nada más que la que teníamos con el Fondo Monetario. Después quedó la del Club de París, que se negoció. Claro, todavía hay deuda externa. Sí. Proporcionalmente a lo que creció el Producto Bruto, no puede decir se achicó la deuda externa. Se achicó, exactamente. Digamos, pero todavía la Argentina tiene. Claro. Seguimos repasando un poco los eventos para ver cómo sigue esto. Hay muchísima polémica en las redes sociales. Se discutió todo el día de hoy si la Argentina tiene que volver al fondo o no. La Argentina es parte del fondo. Es parte, no es la discusión. Bueno, lo que decíamos. Fíjate la frase. ¿Cuál es la discusión? De si vuelve el fondo, si vuelve a monitorearnos, si vamos a tener una relación más estrecha con el organismo financiero internacional. Claro. Esa es la pregunta. Sí, ¿qué se discute del Fondo Monetario? Que, digamos, claro. ¿Le vamos a pedir plata? Por supuesto, a ver, ¿Por supuesto sí? No, yo no dije nada. Yo creo, espero... tenés un teléfono privado. Qué mal. Yo espero que no. Vos sabés que espero que no, porque realmente sería volver a estos condicionamientos. La Argentina, si piensa tener acceso al mercado financiero internacional, salvo que la tasa de interés del fondo sea realmente muy conveniente, y habría que ver realmente qué sería una tasa conveniente. Bueno, de todas maneras me parece que hoy la Argentina está encaminada, va al mercado financiero internacional. Sí, yo creo que si a la apertura de ingreso al mercado de capitales, por ejemplo, no sé, negociando con los fondos buitres, mostrando, digamos, el poder de negociación y la voluntad de pago, me parece, no buscando el Fondo Monetario Internacional, yo creo que, está buscando, ¿no es cierto?, bancos extranjeros para obtener un préstamo de 4.000 a 6.000 millones de dólares. Digamos, hay que seguir qué va a pasar con ese préstamo, si la Argentina con eso hace algo o si después necesita un nuevo préstamo. Me parece que ahí sería preocupante. Pero, ¿qué quieren hacer con el Fondo Monetario? ¿Quieren colgarse una cucarda y decir, miren, volvimos al Fondo Monetario, o en todo caso estamos permitiendo que haga el monitoreo de nuestros números? Y eso que sea un activo. ¿Un activo para qué? Bueno, eso no lo escuché. No, suponemos.
Porque nadie dijo vamos a pedirle plata al Fondo Monetario. Sí. ¿No? Esa es un poco la idea. Está bien. ¿Cuándo es más preocupante el fondo? Cuando te prestó plata y en lugar de venir una vez por año a mirar los números, vienen cada 3 meses. Ah, sí, que ya lo han hecho. Claro. Bueno, a ver, cuando Pratgay dice que no tenemos nada que ocultar, Sí. que decir, bueno, si ustedes tuviesen que venir a monitorear técnicamente, nosotros no tenemos nada para esconder bajo el fondo. Claro, claro, esa es la idea. Bueno, de los países que son miembros del fondo y que acceden a lo que es un poco la supervisión, bueno, Venezuela y Argentina hoy no son parte. Argentina tiene esto, que es se llama una moción de censura por falta de estadísticas. Que era lo del IPC también. Lo del IPC, ¿no? Sí. es decir, eventualmente si la Argentina quisiese que viniera una misión del fondo a analizar los números, todavía no tenemos, por ejemplo, para mostrarle la inflación. Y no vamos a tenerlo durante 8 meses, Claro. como no lo teníamos hacia atrás. Entonces, la pregunta es, bueno, digamos, la actitud de la Argentina es a abrir los números, pero casualidad que no los tenemos todos, digamos. Y de hecho hay muchos que son discutidos, incluso los de crecimiento. Sí. Porque no tenés lo de IPC y eso te afecta la línea de pobreza, la línea de indigencia y también los números de crecimiento. Claro. Y Diego Morán, ¿estaríamos, digamos, dispuestos a un monitoreo técnico, a estar más cerca de este organismo financiero internacional del cual formamos parte? Bueno, hoy hablábamos con Julián respecto a cuáles pueden llegar a ser las ventajas de un monitoreo del Fondo Monetario, si es que las hay, pero los que están de acuerdo con esta posición, comentan que la herramienta de un monitoreo del Fondo Monetario es utilizada por entidades financieras internacionales que no tienen esa capacidad de investigar a un país, las cuentas de un país, sino que se guían por lo que opina el Fondo Monetario Internacional. Insisto, sea esto bueno o sea esto malo, digo para alejarme de la polémica entre los economistas. El dato duro es que muchas empresas o muchas instituciones financieras se guían, es como si fuera un índice más para evaluar si conviene invertir o no en un país o prestarle dinero o no a un país. En rato, María Belén, podemos hablar también de las otras reuniones que tuvo Mauricio Macri, empezando por la primera del día, ¿no? La primera del día de las más importantes, ¿no? Porque va a tener 28 en 3 días. Hoy de las más importantes fue la que tuvo con David Cameron, el primer ministro británico. ¿Qué repercusión tuvo en Gran Bretaña esta reunión? Poca. ¿Sí? Aclaremos una cosa. Esto de que un presidente vaya a Davos es una novedad para nosotros, no es una novedad para los europeos. Pero no solamente porque a la Argentina no le importa a los europeos, bueno, puede ser un argumento, pero en general Davos, recién estaba viendo las tapas de los diarios online, no solamente del Reino Unido, porque chequeé, The Guardian, The Sun, Daily Telegraph, Financial Times y Daily Mirror son del Reino Unido. Pero después me fijé en el país.es, ojo, vos acá entras en el país.es y te deriva a la versión para Latinoamérica, en donde sí figura el tema. Pero si te fijas en la versión para España, Davos en general no figura, no es que no figura el argentino, Macri, no, sino que en todo caso hay una mención, estaba viendo, de el Corriere della Sera, que hablan del Brexit, que sería la posibilidad de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, tema que a nosotros nos importa poco y nada, pero para ellos es muy importante. Y después los diarios, un par de diarios sensacionalistas de Inglaterra tocan el tema, pero ojo, si lo buscás, esto que ven ustedes en The Mirror no está en la portada, ¿sí? Mañana va a salir un recuadro en el interior, pero dice básicamente, Biden se reúne con el presidente de la Argentina, David Cameron, le dice a la Argentina y al presidente Mauricio Macri que las Falkland siguen siendo de Gran Bretaña, esto en el Daily Mirror, pero ojo, una vez más, no está en la portada del diario online, está si empezás a escarbar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema Malvinas para los ingleses no es relevante. Es todo lo contrario que es para nosotros. Allí, bueno, hace una referencia al Daily Telegraph, a la reunión entre Macri y Joe Biden. David Cameron, un título parecido del Telegraph, le dice al nuevo presidente argentino que queda absolutamente claro que las Islas Falkland, como las llaman ellos, seguirán siendo británicas. Lo primero que hay que aclarar es que para los argentinos, y es lógico, se perdieron muchísimas vidas y Malvinas es un sentimiento, además de figurar en la Constitución, que la Argentina tiene que seguir reclamando, y además del aval de Naciones Unidas, que dice que Gran Bretaña se tiene que sentar a negociar para descolonizar las Malvinas. Además de todo eso, son razones de peso gigantes. Cada vez que la Argentina, un presidente argentino se reúne con un premier británico, a nosotros lo primero que nos llama la atención es Malvinas. Van a hablar de Malvinas. Bueno, para los ingleses y para los habitantes del Reino Unido,
Esto no es así. No. Lo que se estableció también en es triste, pero es así. una agenda de varios temas bajo el mismo paraguas, de los cuales la soberanía sobre las Islas Malvinas es un tema más, ¿no es cierto?, que se va a tratar. Y no el más importante. Decía al principio, ¿no es cierto?, nosotros presentamos la moción todos los años en el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, porque si no se cae. Ojo, estamos obligados. Acordate que iba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, persona que puede ir tu canciller. Sí. Digamos, Susana Malcorra, supongo ir este año, a menos que quiera poner más énfasis Macri, y entonces vaya personalmente a la Asamblea General y lo presente. Y hoy muchos medios repitieron erróneamente la información de que era la primera vez que se encontraba un presidente argentino con un primer británico desde 1982. No sé de dónde salió la versión, pero se empezó a correr por todos lados. No es así. Sí. Alfonsín es cierto, la guerra acaba de terminar, ¿sí? El mandato de Alfonsín no hubo reuniones, pero Menem tuvo una reunión con John Major, después con Tony Blair. Tony Blair se encontró con todos, se encontró con Menem sobre el final de su mandato, después se encontró con De la Rúa. De hecho, Tony Blair vino a la Argentina, a Misiones, venía de Brasil, de hecho fue una reunión entre el presidente de Argentina, Brasil y Tony Blair. Después de la Rúa, Néstor Kirchner estuvo con Tony Blair también, en Londres. Bueno, y Cristina Fernández de Kirchner también, que se lo encontró. Pero la reunión fue siempre la misma, gobierno en conservadores, laboristas siempre, la posición de Gran Bretaña es no vamos a negociar y en todo caso derivan el tema. Y ahora tienen el referéndum los por el cual Kelpers, los malvinenses han dicho que quieren pertenecer a Gran Bretaña. Que ese es un error de base que para los argentinos no existe. Uno le puedes preguntar a los ocupantes de una isla qué quieren ellos. No, porque se basan su voz... en la libre autodeterminación de los pueblos. Exacto. Entonces siempre tiran el tema para ese lado. Lo que dice la canciller argentina es interesante. Dice, la cuestión Malvinas no tiene que eclipsar el resto de los temas. Es decir... no es que porque no se pueda negociar el tema Malvinas, bueno, no negociemos nada con el Reino Unido. No, porque hay otros temas que tienen que ver también con la relación bilateral. Gracias, Diego. Hoy quería que los economistas cierren respecto de este foro económico en Davos y su comentario respecto del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí o no, digamos, una mayor cercanía? Mira, Pablo. Voy a contar lo que yo creo que va a pasar con esto. La relación con el Fondo Monetario Internacional tiene varios niveles, que es una explicación rápida de esto. Lo que el Fondo Monetario lo que Argentina va a negociar con el Fondo Monetario es el artículo 4 del acuerdo con el FMI. ¿Qué es el artículo 4? Bueno, el FMI va a venir una vez por año y va a hacer un informe que lo tienen que hacer todos los socios. Esto es como si vos fueras al gimnasio, viste que tenés que hacer el apto médico. Sí. Bueno, sos socio del FMI, tenés que hacer el artículo 4. Sí. Si no, la opción alternativa es irte al FMI. Y ese es el problema. Porque dejar de ser socio. Dejar de ser socio. Hay que darse entre los 3 o 4 países que no son socios del FMI y no te van a recibir en Davos. Así, pero ¿Y qué pasa si no sos socio? La otra opción, perdón, no existís. Claro, eso te iba a decir. Ahora, lo que no creo que... No está de acuerdo Pablo. Lo que no creo que suceda, es lo que decía Julián, el stand-by, que es el acuerdo con préstamo, donde ahí ya cambia la relación. Sí, por supuesto. Ahí ya es otra cosa. Vienen a auditarte cada 3 meses, te empiezan a exigir cosas. Claro. Más presión, mucha presión. En el artículo 4 lo único que te pueden exigir es que cumplan las 4 normas del FMI, que son que no estés devaluando para ganar competencia deslealmente, etcétera. Pero no te pueden exigir grandes cambios en las políticas. Te ponen su opinión, si quieren. Y punto, ya está. ¿Y vos, Pablo, qué opinas? Sí, yo creo que es muy difícil que ahora nos entendemos con el FMI, aunque no descarto la intención del gobierno, pero sí me parece que tiene que haber una batalla cultural todavía para poder endeudarse con el FMI, porque la verdad que el FMI destruyó a este país, sigue estando muy mal visto en la figura del Fondo Monetario Internacional, entonces por ahí por el momento eso no suceda. Pero de todas maneras, las exigencias que pide el FMI, que va a decir cuando nos haga las auditorías, las mismas que se dicen en Davos, que ustedes nombraban, flexibilización laboral, la apertura comercial, la apertura financiera, achicamiento del gasto público, eso se va a hacer igual, porque eso también es lo que hace que te suba la calificación para vos, para que te presten deuda externa, y esa deuda externa es justamente la que ha mostrado toda la vocación el gobierno de Macri de salir a iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo en la Argentina, y lo dijo muy claramente Pradey cuando dijo que para abrir el cepo, para financiar esta compra de dólares libres, que generalmente la compran los grandes, ¿no? La compran los bancos, la compran los grandes. Bueno, para financiar eso se esperaba que entre un endeudamiento de entre 15.000 y 25.000 millones de dólares. Es decir, que tanto para financiar la apertura esta del cepo, que probablemente se traduzca en fuga de capitales, y para financiar lo que es la apertura comercial, ¿no? El mayor ritmo de importaciones que vamos a tener, vamos a meternos en un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Bueno, gracias, Pablo. En realidad los 15.000 millones de dólares no era así, se obtenían del swap, de exportaciones agrícolas, pero bueno, yo como ya lo traté en otro programa y no tengo más tiempo para en otro lo desarrollamos. Podemos hacer la cuenta. Muchísimas gracias.
Después hacemos las cuentas de swap y todo eso, dale. Bueno, a ver, tu libretita.